Sí, en señor. el momento de subir el trabajo en ecuación diferencial. Lo que pasa es que cuando yo escaneé con Khan Escaner, yo escaneé una opción que dice múltiple, que la escanea pues, varias hojas. Y resulta que al momento de subir la evaluación subió fue el punto 2 solamente y no subió el punto 1. Grave. Entonces, eso quería comentarle que no sé si podría yo enviarle aquí a su WhatsApp con el punto 1 y el punto 2 o no Yo sé. reviso, déjeme yo reviso todo lo que envió primero. Ah, bueno, bro. Bueno, Paola, entonces compártenos la pantalla, por favor. Ya voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ay, ya Sandra, tiempo sin verla. Ay, no, yo tengo un dolor de cabeza horrible, me ha puesto hasta a llorar horrible, horrible. Te digo que voy a ver la clase como para no perderle el hilo a lo que llevamos. ¿Y por qué no te acuestas? No, pero si pasé todo el día acostada, todo el día estoy hasta hinchada porque me ha puesto llorando horrible. Yo le digo que nunca me había dado un dolor de cabeza tan fuerte. Bueno, profe, mire, bueno, estas son las tablas mías de acuerdo a mi ejercicio. Tengo la tabla cliente. La tabla cliente, ¿dónde está esa cosa? Aquí. La tabla clientes, ¿cierto? Tengo la tabla factura de venta, la relación con la llave foránea. Y ese fue el ejercicio que le tocó a usted, ¿verdad? Sí, profe, o sea, no sé, no sabía qué nombre ponerle, pero como trata de una venta de automóviles, pues yo le puse ventas automóviles. Ok, bueno. Entonces le puse ahí, está la tabla detalle factura, la llave foránea, la tabla coche, esta no tiene llave foránea, ¿dónde está aquí? La tabla coche, y está la tabla revisión, que es en esta, que tengo una duda. ¿Dónde está? Aquí. Lo que pasa es que aquí en revisión yo veo que se me ponen unos rombitos de color azul toditos. O sea, esto cuando yo hice la conexión con revisión y coche me la arrastró, me la llevó aquí. La de estos dos rombitos azules. Y yo estuve leyendo que cuando se hace esos rombitos azules, los datos son datos no nulos. Pero entonces yo lo relaciono aquí y no sé, eso no lleva ninguna conexión o algo, profe. Pero esa tabla es la tabla de qué, de revisión. La de revisión, sí, señor, mire esta. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué No tiene que sé, ver? porque eso me lo trajo. O sea, yo cuando hice la conexión entre coche con revisión, ella me trajo estos datos. O sea, excepto que es de la fecha, yo lo había colocado, pero estos dos sí me los trajo ella. Parece que Entonces no sé si se agregan o se quitan no, o esos campos hay que quitarlos. esos campos se quitan. Déjeme apunto aquí. Campos se quitan.
Yo dije, tengo la duda de preguntarle al profe, pero voy a esperar hasta la clase para ver por qué se me agregaron, porque yo no los había puesto y ellos solitos vinieron y se pusieron y no me atreví a quitarlo hasta preguntarle a usted. Entonces de aquí también los quito, ¿verdad? Sí. Vamos a suprimir columna y le damos aquí suprimir columna y le damos guardar. Listo. Pues yo acá, ay, profe, ¿cómo hago así? Yo en el trabajo lo había subido así, tengo un inconveniente por eso, lo reestructuro. Bueno, esas son parte de las observaciones que hay que hacerle a usted. Ah, bueno. Y en esta tengo la tabla de detalle de revisión, las llaves que me hacen, detalle de revisión, llave foránea, y la de accesorios de revisión, que no tienen ninguna llave foránea. Ok, muy bien. Entonces, no sé. Ahí la única duda que tenía con respecto era en revisión por esos dos rombitos rellenos de azules que me salieron. Allí. Ok. Listo. ¿Dónde está? Bueno. Le dejo el mío. Así. ¿Va yo o Así. quién? ¿Sandra o yo? Parto, profe. Sí, hace el favor. Yo aquí tengo abierto Workbench, el ejercicio que me tocó, y Heidi. Entonces, si podemos ver, aquí están las tablas, pues yo lo decidí llamar envíos. Y tengo las tablas que tengo relacionadas acá, que son camioneros, camiones, envíos, paquetes, provincias y rutas, que es las que están acá. Entonces, le voy a mostrar las tablas. Camioneros, que va con sus respectivos, por lo menos CAN ID, CAN nombre, teléfono, dirección, salario, población, camioneros, tal cual como está en las tablas que tengo allá en Workbench. Provincias y rutas. Y las llaves foráneas las hice mirando el ejercicio que tengo. Si nos damos cuenta, en envíos va camioneros y camiones ID. Aquí en rutas va paquetes y envíos ID. Y en paquetes va provincias y provincias ID. Entonces, así tal cual las coloqué acá. Si vemos paquete va la llave foránea de provincias ID. Entonces está aquí puesta. Igual que en envíos va con camiones y camioneros. Ay, discúlpeme un momentico, yo le digo que bajen la voz acá. Listo, profe. Ok, Entonces, va muy bien. Va bien, va bien, va muy bien. Va muy bien. Ahora, profe, tengo una pequeña duda con lo del... No, mi amor, ya es que estás haciendo mucha bulla. Es esto, profe. Por lo menos aquí en Workbench el link no me lo arrastra con longitud. O sea, cuando yo le voy a poner longitud no deja. Pero acá en Heidi automáticamente me la ponen 11 y no me la deja poner. No importa que yo la haya puesto en el trabajo 0. O sea, que no le haya puesto nada. No, tranquila. Solamente con el tipo de datos es suficiente. No hay ningún problema. Listo, profe. Ya dejo de compartir. Ah, ok, muy bien. Santiago. Bueno, profe, entonces el mío es el del instituto. Entonces, aquí tengo mis tablas, como lo ven aquí, módulos, profesores, grupos, registros y alumnos. Módulos, profesores, registros, alumnos y... Muéstrame Workbench otra vez un momentico. Y el grupo.
Dijimos que era así. Sí, profe, así tal cual, que usted me dijo que lo corriera la gabanita y todo. Pero sí dijimos que era así de esa manera. El grupo se relaciona con, sí, con las tres. Ujú. Sí, con las tres. Y allá, el alumno va con grupo es por el delegado del grupo, ¿verdad? Sí, Entonces, si yo quiero llenar eso, la tabla de grupo, para llenar la tabla de grupo, primero hay que llenar la de alumnos, hay que llenar la de profesores y hay que llenar la de módulos. Listo. Y después la matrícula, cuando tenga el grupo listo, puedo matricular. Sí, está bien. bueno, entonces, listo, tenemos las tablas y aquí las tengo. Los alumnos, eh, grupos, grupos pues está relacionado con alumnos, módulos y profesores. Y sí, profe, no sé qué. Registros, está asociada Muéstrame, con grupos. ¿Cómo, muéstrame, cómo? muéstrame la de registro, Registros, pero en ID. véala aquí. Ahí tenemos, pero ojo, tenemos grupo, nota, pero sí está correcto. Y pues Pero en ojo, grupo, espérate. Porque hay una llave primaria ahí. No eh, la necesitamos. no, esa la quito de ahí. Sí, no la necesitamos. Entonces sería, Puedes suprimir tranquilamente. Dale guardar. O listo. grupo En sí, grupo. yo necesito. Está bien. Listo, perfecto, muy bien. ¿Quién continúa? Falta Feder y falta Javid. Sí, profe, yo la hice, pero en estos momentos estoy conectado desde el teléfono. No me pude conectar desde el computador. Pero sí la terminé. Ok, muy bien. ¿Y Javid? Ya se la comparto ya, profe. Ya ahí se puede ver. Sí. ¿Me recuerda el tuyo sobre qué, Javid? Es Sobre una la tienda tienda informática. de informática. Sí. Listo, vale. Muéstrame entonces ese es el modelo, muéstrame la implementación. Aquí está la tabla de clientes. Ok, Esta es la de compra, ok. detalle de compra. Espérate un momentico. Detalle de compra. No es necesario la llave primaria en detalle de compra. ¿Por qué? No, ¿dónde lo vas a relacionar después? Para qué va a necesitar esa llave primaria? Cuéntame. Pues ¿Dónde la necesitas? no se necesita. No se necesita. La llave primaria siempre la vamos a necesitar es cuando vayamos a A ir llamar. hacia otra tabla, ¿cierto? Ok. Porque ahí sí la necesitamos porque se va a convertir en foránea del otro lado. Lo mismo en detalle de venta. En detalle exacto. Y lo mismo en detalle de compra. Si la tienen en detalle de compra. Sí. Espera un momentico.
Dígame. Espérate un momentico. Un momentico. Hay, hay un micrófono abierto. Espere. Ese que fuera el de Sandra. No, ¿Ya? profe, el mío está cerrado. Ok, bueno, listo. Gracias. Sí, está cerrado. Bueno, listo. El detalle de compra tiene el producto y tiene la compra, que es lo que llamaste, se llama factura de compra, que es lo mismo. Bueno, ok. Bueno, listo, muchachos. Muy bien. Felicitaciones a todos, hicieron muy buen trabajo. Ahora, el paso siguiente es lo siguiente. Ustedes tienen, no sé si tienen a la mano unos documentos que yo les pasé sobre el tema de normalización. Revisen, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces, ustedes van a leer ese documento de normalización. Primero, recuerden que tienen que entregar un seguimiento con referente a ese tema. Tienen que leer esos documentos y aplicárselo cada uno a su proyecto. ¿Me hago entender o no? Perdón, ¿me hice entender o no? Sí, o sea, ajustarlo al proyecto de nosotros. O sea, profe, lo que quiere decir que eso que usted nos envió, nosotros lo vamos a aplicar a lo que estamos haciendo, ¿no? De acuerdo a cada ejercicio. Correcto. Y con eso, ustedes van a hacer un documento y el que van a subir como seguimiento. Soy Listo, claro. profe. Ese seguimiento está programado, vamos a mirar para cuándo. Creo que es el seguimiento número 2, ¿verdad? Señor. El seguimiento número 2 está programado para el 3, o sea, para la otra semana. Así quedó de lejos. No, estamos hoy a 22. No, debe estar para más cerca. Cuadremos la fecha enseguida acá para que lo organicemos. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo podemos dejar ese seguimiento? ¿Lo dejamos para el otro martes o qué? Sí, profe. Yo digo que sí, yo no sé. Yo digo que sí, yo no he revisado, pero pues yo pienso que sí, ¿no? O sea, que el otro martes es 29. Señor. Espere, ya miramos el calendario. Sí, señor. 29. Entonces vamos a poner aquí entregas a partir del 28. Y colocamos aquí 29. Y colocamos acá 29. Listo. Entonces, vamos acá. Ya está organizado. Deben leer el documento. Y lo que no entiendan, entonces mañana aclaramos las dudas. Léanlo ahora, que tienen tiempo. Aprovechen este tiempo para hacer esa actividad. Y mañana aclaramos las dudas. Si lo terminamos mañana y lo pueden subir mañana, no problema, porque enseguida podemos arrancar con la otra actividad, que es lo de la implementación de las reglas de integridad. Que sería Pues, ¿cuántos temas? 3, ¿verdad? Y ese es el último tema. el ¿O otro tema. faltaría algo? Sí, pero este temita es bastante largo. El de normas de integridad. Sí, aquí con esto de normalización nos podemos llevar hasta el jueves.
ya sería, esta es la segunda semana de clase, ¿verdad? Tercera, profe. La tercera. Sí, ya. Tercera semana. Sí, Profe, y señor. son 5 semanas. Son 5, entonces, sí, entonces debemos empezar a más tardar en martes lo que tiene que ver con reglas de integridad. Porque hay que hacer dos seguimientos, un trabajo de seguimiento aplicado también a su proyecto. Yo les voy a explicar en qué consiste cada una de las reglas de integridad y ustedes van a aplicarle eso cada quien a su proyecto y deben entregar un seguimiento. Y ya el trabajo final, si es un trabajo ya que está ahí, que está direccionado, que hay que hacer una implementación de un modelo relacional, aplicarle todas las normas de integridad porque ya está normalizado y ese sería el trabajo final. Profe, Sí, en ese caso ya sería un ejercicio nuevo para hacer eso, ¿sí? sí, ya sería un ejercicio general, ¿verdad? Para revisar, Sí. ahí ponen a tono todo lo que aprendieron, ¿verdad? Recoge todo y lo que usted tiene que hacer la debida implementación. Pero el trabajo de reglas de integridad hay que socializarlo. Para que ustedes explican cómo fue que implementaron las reglas de integridad, tienen que hacer demostraciones, porque las reglas de integridad hay que validarlas. ¿Y cómo se validan? Se validan con las instrucciones de DML, que yo voy a explicar cuando empecemos lo de reglas de integridad. Pero acá vamos con despacio. Primero tómense el tiempo, lean los dos documentos de normalización, le aplican eso. Ahí en el seguimiento está explicado qué es lo que hay que hacer. En el documento de seguimiento número 2 está explicado lo que hay que hacer. Lean el documento, traten de hacerlo. Si mañana tienen dudas, las resolvemos. Si no, ya tienen que hacer el ejercicio y podríamos empezar el martes o el jueves. Sin ningún problema, empezamos lo que tiene que ver con reglas de integridad. Entonces, esa es la situación. Bueno, hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Cómo se han sentido? Profe, A mí esta materia que me gusta, ajá, habla tú, pa. O sea, pues me he sentido bien, he podido comprender y todo, y me gusta, y así sucesivamente. Yo también, a mí me gusta bastante esta materia. Puedo decirle que, no sé, será porque él se basa en lo que uno está estudiando, va como más orientado, pero me gusta más y lo que usted decía, la modalidad de esta materia es súper chévere así también, o sea, nos hubiese, no tiene nada que de pronto restarle a que hubiese sido presencial. Me parece que ha sido excelente hasta el momento. Hasta el momento, tú haces la aclaración hasta el momento. No, fíjate. Pero porque no sé lo que se viene de ahora en adelante, pero hasta ahora. Cuando Sandra en la primera clase, ella decía, yo le dije, no te preocupes, que te vas a dar cuenta que por aquí también podemos trabajar muy bien y no tiene nada que envidiarle a lo que se puede hacer A lo presencial. Profe, porque yo me sentí más cómoda acá que con la otra materia, profe. Es que, mire, yo le voy a decir algo. En realidad, a mí, discúlpame. En realidad, ¿te acuerdas cuando vimos con el profesor Alberto también? O sea, fue algo como que nosotros pensábamos que iba a ser un poco complicado porque no lo íbamos a ver presencial, pero fíjate que nos desenvolvimos muy bien en la materia. O sea, lo veo como, no sé, o sea, es mi punto de ver. Lo veo como más práctico por aquí que presencial. En ciertas materias, aclaro. Profe, en comparación con la otra, sí, como que he sentido más pesadito el ritmo con la otra. No sé si seré yo únicamente, pero me gusta más esta base de datos que la otra
Lo de ecuación. por virtual, sí, Es que son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy diferentes. claro. Claro, sí. Bueno, ¿y los chicos qué dicen? A ver, Santiago, Feder, Javi. No, profe, todo bien. Lo único que me tiene preocupado ahora es la vaina esa de lo que le dije. Oh, tranquilo, no te preocupes que eso todo tiene solución. Deja, yo reviso y miro a ver de pronto para yo te escribo por WhatsApp. Bueno, y Ah, bueno, Feder, profe, porque de resto bien, todo acá, no, chévere, bien. y Feder, Sí, profe, bueno, la metodología que se está usando, perfectamente bien, entendible. Eh, pues sí, me siento bien, bastante bien con la materia. oh, y Javi, Dígame, Javi, sí, dígame. eh, yo me hice una pregunta, ¿tú la escuchaste? Pues sí, pues normal, profesor. ¿Cómo? Pues algo normal, o sea, no le veo nada diferente. De Oh, hecho, me agrada porque ya había visto esta materia en un técnico que hice y pues me gusta pues este tipo de asignatura. ok, sí. Bueno, entonces, Profe, es que es más, yo creo que la universidad debiera implementar el otro semestre algunas materias virtuales Virtual. y virtuales que se necesite que sean presenciales, que lleven números, porque el número sí es como más complicadito manejarlo por acá, pues sí, presencial, pero a mí me ha gustado más, está uno de pronto más cómodo aquí en la casa, aunque no creo uno se aísla, le presta atención a la clase. A mí me ha gustado mucho estas materias de lo que tienen que ver con lo que es todo lo que tiene que ver con el centro de la carrera de uno, que es esta parte. Me ha gustado mucho por aquí. ok, y lo que le iba a decir era que, bueno, dependiendo cómo nos vaya con el ritmo de la implementación de la integridad, yo les había dicho que podemos llegar, aunque eso no está contemplado, pero para hacer el ejercicio desde hacer la conexión con Java, para hacerlo, por lo menos hacer un formulario que conecte desde Java, conectar a la base de datos y que podamos hacer las operaciones de consulta, de inserción, de actualización y borrado con un proyecto en Java para ligarlo acá a lo que tiene que ver con la base de datos. ¿Ya? Yo creo que Profe, eso, lo del proyecto, lo podemos, si nos proponemos, lo podemos hacer. ¿Ya? Java, Para que, sí, cuénteme. NetBeans o Python. Con NetBeans, ¿ya? No sé, todos tienen NetBeans. ¿Tú tienes NetBeans, Javi? Sí, Sí, señor. no, Bueno, Sí, pero entonces, Finerbin es lo que hemos trabajado desde el principio, entonces es como más cómodo para todo el mundo. ok, bueno, entonces vamos a mirar a ver cómo nos va, hasta cuándo hacemos y rematamos con eso para ponerle ahí un valor agregado también a esto. Hacemos un proyecto, pues en este caso va a ser Windows, no va a ser web, va a ser Windows. Pero haciéndolo en Windows, pues también nos vemos ahí vemos la interfaz, recordamos ahí la parte de programación y la aplicabilidad que tiene todo esto, ¿no? De que esto no es aislado, porque esto de la base de datos tiene que ver con el sistema de información, y dentro del sistema de información no solo está la base de datos que almacena la información y se hacen otras cosas, sino que está también la parte de software. Y apenas estamos empezando en base de datos, porque en base de datos 1, en base de datos 2 ya se ven otras cosas. Ya se ven índices, ya se ven listas, se ven secuencias, se ven procedimientos, se ven funciones, se ven disparadores, que ya eso es con código PLSQL, que se implementa en la base de datos, en lo que tiene que ver con disparadores, con funciones y procedimientos.
hay que hacerlo en la base de datos. No es con lenguaje Java, es con un lenguaje que se llama PL/SQL, que es un lenguaje que manejan todas las bases de datos. Que la sintaxis en unos motores es diferente a otros, sí, es cierto, pero todo motor de base de datos trae su lenguaje de definición de datos, trae su lenguaje de manipulación de datos y trae su motor de PL/SQL para aceptar la programación en la base de datos. Ojo, programación en la base de datos, que es una cosa muy distinta. A veces la gente confunde, no, es que voy a programar en base de datos y lo que hacen es un ejercicio de un aplicativo en Java conectándose a una base de datos en MySQL. Eso no es programación en base de datos. Programación en motor de base de datos ya es cuando usted coge el lenguaje PL/SQL y ahí usted empieza a programar, que es otra cosa muy distinta, porque todos los procedimientos quedan almacenados en la base de datos. Y cuando usted exporta la base de datos, eso se lo lleva para cuando si usted tiene una base de datos, por ejemplo, en en Windows Server, usted la puede exportar, hace su export y tranquilamente se puede llevar ese DMP para otro motor de base de datos que esté en otro equipo sin ningún problema. Y se lleva todos los programas, es decir, son códigos transportables. Mientras que de pronto cuando se casan con un lenguaje de programación, obvio que las interfaces, lo que ustedes llaman el front-end, se hacen en lenguajes de programación. Pero la mayoría de los programas, los códigos como tal, cuando se hacen en la base de datos, funcionan mucho más, dan mayor rendimiento. ¿Por qué dan mayor rendimiento? Porque ahí prácticamente es donde se ve el funcionamiento de lo que tiene que ver con la arquitectura cliente-servidor. ¿Por qué? Porque hay un proceso que corre a nivel de servidor y acá en el cliente lo que hay es solamente pasar datos. Entonces, por la red lo que viajan son datos, no viaja código. Mientras que cuando si usted en el frontend coloca código y coloca datos, entonces tiene que viajar por la red tanto el código que le va a pegar a la base de datos como los datos. Entonces eso inunda más la red. Entonces así se hace el software más liviano, porque usted solamente envía datos, daticos, es decir, lo que usted captura en las cajitas de texto de los formularios, lo que ve el usuario final. Entonces usted cuando pincha el botón enviar o cuando pincha el botón aceptar o guardar, lo que van esos datos se invoca un procedimiento que está en la base de datos y ese procedimiento en la base de datos recibe parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Los datos del formulario, pero el código que se va a ejecutar está ya en el lado del servidor y ahí se funciona mucho más rápido da un mayor tiempo, mejores tiempos de respuesta. Yo sé que de pronto algunas cositas no me entendieron, pero con el tiempo se van dando cuenta de la importancia de eso. Esto es con despacio. Estamos en base de datos 1, en base de datos 2 vamos a ver todo eso lo que tiene que ver con funciones y procedimientos y van a mirar incluso en el ejercicio que vamos a hacer acá desde Java, vamos a invocar un procedimiento almacenado que permita hacer la inserción en una tabla, que permita hacer la actualización o que permita hacer una eliminación de un registro. Esos procedimientos los crea uno en la base de datos y los invoca desde el formulario, que es la cara de que le da del sistema al usuario. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, yo sí tengo una pregunta, disculpe. Lo que pasa es que ahorita pues cuando estábamos revisando los trabajos, yo vi que usted le dijo a Javi que le quitara una llave primaria, algunos que no tienen relación. Entonces, por lo menos yo tengo una que es detalle factura y detalle revisión. Esas no llevan llaves primarias. Detalle de factura, no Y detalle revisión. no se hace necesario porque tú No no sé, la no vas la... a ligar con otra tabla, porque cuando la necesidad de tener una llave primaria
identifica a mí, me identifique los registros como tal y que después pueda hacer una relación en otra tabla. O sea, que a eso no se le agrega el ID. En Heidi tampoco. Hola, se fue la señal. Un momentico, disculpen. ¿Me escuchan ahora? Más ¿Sí me o escuchan menos. ahora? Sí, ahora sí. Bueno, entonces le decía que no se hace necesario a veces tener una llave primaria para hacer control de duplicidad, porque lo puede hacer con una llave única. Eso lo vamos a ver cuando veamos reglas de integridad. Ah, ok. No necesariamente necesitamos una llave primaria para hacer ese control. Ah, listo. Profe, pero algo que yo entendí, por lo menos en el caso mío, que camiones van con envíos, ahí sí se necesita porque los dos tienen relación con envíos y por lo menos rutas también tienen relación con paquetes y envíos y provincias con paquetes. En ese Entonces, caso sí todas tienen que llevar, ¿cierto? claro, porque ahí el envío es fundamental. El envío tienes que, porque el envío tienes que llevarlo a ruta, ¿ya? Ajá. Y camiones y camioneros va enlazado con envíos. Exacto, y el paquete va enlazado con la ruta y la provincia va enlazada con el paquete. Entonces, Ajá. Eso fue lo que yo entendí, que no es necesario cuando de pronto una entidad no lleva relación con la otra si es que no se le coloca llave primaria, ¿cierto? sí, exacto, no tiene sentido, o sea, de colocarle llave primaria si tú no la vas a relacionar con otra tabla, ¿no? Ya, no tiene sentido eso. Bueno, miren, fíjense que ustedes en el momento que están creando sus modelos, ahí están sacando sus propias conclusiones. Ustedes mismos, por eso me gusta desarrollar el módulo así, a base de estas tutorías, con base en estas tutorías, porque el estudiante mismo va sacando sus conclusiones y va determinando ya que dice, hombre, con esta llave primaria es porque yo la voy a necesitar allá, porque la voy a relacionar. Y cuando veamos regla de integridad, vamos a ver cómo es eso, por qué la importancia de las llaves foráneas. Vamos a mirar eso, porque eso evita mucho los registros fantasmas. Registros que no tengan padre son muy peligrosos. Es como usted, como si Sandra le apuntara en el cuaderno de los clientes a alguien que le debe plata que no le ha comprado nada. Entonces, ¿quién le debe la plata? Entonces, se descuadra, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso lo vamos a ver con unos ejemplos para que ustedes vean la importancia de lo que es la implementación de las reglas de integridad. Una base de datos sin regla de integridad prácticamente no sirve. Pueda que funcione y va a funcionar sin ninguna duda que va a funcionar, pero no ofrece ninguna garantía. Lo vamos a explicar con ejemplos, ustedes lo van a ver, donde van a palpar eso, que si no se implementan reglas de integridad, ¿qué tal una en la que tiene Santiago, que tiene en la tabla de registro, tiene un campo nota, y en el reglamento estudiantil dice que la nota va de 0 a 5, y resulta que ahí hay un 8, o un alumno con una nota de 20, ¿cómo le parece eso? Qué belleza de base de datos. Ah, profe, pero si no meten 20, si le meten 0 y 5, ¿funciona? Sí, claro que sí funciona, pero cualquiera le puede meter un -1
o un -2, o le puede meter un 5.5. ¿Cómo? ¿Qué carta de presentación queda un certificado que? ¿Cómo? 5.5, nota -1, y el reglamento dice que es de 0 a 5. No tiene carta de presentación. Eso funciona, obvio que funciona, pero eso no tiene ningún sentido, tener una base de datos sin reglas de integridad. No ofrece garantías. ¿Sí me hago entender? Y eso que le estoy hablando de una reglita de integridad, es como si, por ejemplo, ¿qué tal en una base de datos donde Paola Ricardo en el 2020-02 aparece matriculando 2 veces la materia base de datos 1? Y en una tiene una nota de 3.50 y en otra tiene una de 1.50. Entonces, ¿cuál es la nota verdadera? ¿Cómo le parece? Y de pronto se le fue la mano al que matriculó y la matriculó 3 veces en la misma materia, en el mismo periodo. Imagínese eso, ¿cómo sería ese desorden? ¿Ya? Ah, profe, pero eso funciona, sí, pero funciona mal. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, que eso hay que mirar todas no solamente que funcione, sino que funcione bien, que funcione correctamente, que funcione articulado con las reglas del negocio. Las reglas del negocio, ¿quién las da? Las da el usuario, ¿ya? Las da el usuario, que es el que conoce de los procesos. Y entonces ahí es donde el ingeniero tiene que implementar todas esas restricciones en la base de datos. Profesor, ¿y qué pasa si no la implementamos en la base de datos y la implementamos a nivel de código? Ah, semejante trabajito. Cada vez que usted vaya a ingresar un registro, entonces tiene que hacer una búsqueda en la base de datos si ese código existe. Si ese código existe, entonces le mando un mensaje al usuario. El código ya existe, digite otro. Y así, entonces digita otro y otra vez vuelve y hace lo mismo. Hasta que Eso es perder el tiempo. eso es una pérdida de tiempo, correcto. Entonces, esa implementación que se va a hacer a código, mejor se hace a base de datos. Y hay Claro, algunas... se supone que eso es lo que uno hace, no hacer más eficiente los procesos, quitar de pronto lo que nos lleve más tiempo y poner algo que nos facilite más el trabajo. Correcto. Como hay otras cosas que se deben implementar doblemente, tanto en la base de datos como en la aplicación. Por ejemplo, nosotros en la tabla que tiene, por ejemplo, Javi, donde tiene clientes, ahí tiene que el cliente debe tener una razón social, o no sé cómo lo llamó él, sin nombre, o qué. Bueno, en todo caso, el cliente tiene una razón social. A mí me gusta generalizarlo con razón social porque usted le puede vender a una empresa. Le puede vender a una persona natural o le puede vender a una persona jurídica. Entonces, la persona jurídica tiene razón social. Entonces ya ahí, o su representante legal, pero normalmente cuando tú le vendes una empresa, tú colocas que le vendiste a la ferretería o almacén Sandra, ferretería Martillo, en fin. O si le vendes a la persona, le colocas el nombre. Entonces, esa razón social por ningún lado puede estar nula, ¿cierto? Porque si no, entonces, ¿a quién le vendiste? Ah, yo le vendía al documento 1.000.065.425.388. Sí, pero ¿quién es? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? O yo le vendí al NIT 825.40-1, por decir algo. Pero, ay, ¿quién es esa empresa? Entonces, ese campo no debe permitir nulos. Entonces, en la base de datos hay que implementar eso. Profe, y si cuando vamos a capturar los datos en el formulario, si está en nulo no lo dejamos seguir, claro, magnífico. Eso está bien, eso se puede hacer. Pero si una persona se sienta en la base de datos y entra con el usuario y contraseña, así como ustedes lo hacen, y va a intentar un registro, puede que lo dejen nulo. Entonces ya cuando esa aplicación entre en contacto con la base de datos y vaya a mostrar los resultados en pantalla o un reporte, va a salir ese campo en nulo. Entonces por eso es que hay que hacerlo tanto en la base de datos como en la aplicación. Ahora, en la aplicación
hay que tener muchas cosas pendientes. Por ejemplo, si usted tiene un formulario, una persona va a hacer una inscripción a una universidad. Y usted sabe que ahí normalmente cuando en los formularios están los asteriscos en rojo, ¿qué quiere decir eso? Cuando en los formularios están los asteriscos en rojo, ¿quién me dice qué quiere decir eso? Son campos obligatorios. Son campos obligatorios. Entonces, allá en la base de datos se requieren esos campos. Pero resulta que el formulario tiene 10 campos. Y de los 10 campos, todos son obligatorios. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no haces control a nivel de aplicación y le dejas el control a la base de datos, entonces pueda que se te escapó uno, lo dejaste en nulo. Entonces tú le das a aceptar y se van los datos hacia la base de datos a correr el procedimiento almacenado en la base de datos con esos parámetros. Entonces ahí el motor de base de datos te va a devolver un error. Y tú atrapas ese error y se lo muestras al usuario. El usuario se va a poner muy contento. Hombre, ¿cómo es posible? Después que yo me demoré 20 minutos digitando estos datos y ahora que me va a decir la aplicación de que me faltó uno. No, ese control se hace inmediatamente en el formulario para que el usuario sepa de que antes de enviarlos a la base de datos, él sepa que le hace falta uno. Ustedes se han dado cuenta que las aplicaciones funcionan así. Usted digita y cuando pincha el botón aceptar o enviar, él hace una revisión que todos los campos estén bien. Si hay alguno que no está bien, el foco se pasa para allá y se lo pone como en rojito y le dice, diciéndole que le hace falta un dato y ya como le pasa el foco para allá, entonces usted sabe que cuál es el que le hace falta. ¿Si han visto eso? ¿Han tenido esa experiencia o no? Sí, sí, se ve. Ok, entonces ahí se está haciendo control a nivel, se está haciendo un disparador a nivel de base de aplicación, pero también se hace el control allá abajo en la base de datos. Entonces hay cosas que ameritan que se haga control a nivel de la aplicación y a nivel de base de datos también. Pero el de base de datos no puede faltar. Hay que hacer los controles, todos los controles necesarios hay que hacerlos. Porque eso es lo que nos va a garantizar que vamos a tener una información veraz. Por ejemplo, tienes un campo que no acepta sino por decir algo. Es como tú tener un campo precio o algo, una aplicación que tenga, por decir algo, medidas, por decir algo, una aplicación de bienes raíz, donde hay que meterle el ancho, el largo, y resulta que es un ancho de menos 50 metros. ¿Eso qué es? ¿Cierto? O sea, eso no tiene carta de presentación, ¿no? Todas las medidas son positivas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que implementar en la base de datos. Y eso se puede hacer. De eso es lo que les voy a explicar en los próximos temas. ¿Ya? Bueno, muchachos, concéntrense en lo de los documentos de normalización. Lean bien, revísenlo bien. Y la tarea de ustedes es aplicar ese concepto de normalización a cada uno de sus proyectos. Con ejemplos, ¿verdad? Ahora, en este momento lo que ustedes hicieron ya está normalizado, ¿verdad? Ya ustedes lo hicieron, está normalizado. Tienen que echarse hacia atrás un poquito y contemplar ejemplos donde ustedes, como si eso lo estuvieran arrancando desde la primera forma normal. Por eso quiero que lean el documento. Lean el documento y traten de hacer las implementaciones de cada proyecto. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, entonces manos a la obra. Dedíquense a leer el documento. Nos vemos mañana por este mismo canal. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Hasta mañana. Ok.